Esa noche, antes de que el fuego lo limpiara todo, entendí por qué de niña despertaba llorando y por qué mi abuela sonreía cuando yo temblaba. Porque el miedo no se olvida, solo se esconde. Relatos Arlov. La abuela del pueblo, escrita por Arlov. Nunca me gustaron los regresos. Uno se acostumbra a huir y no mirar atrás, a dejar a la gente de rancho que diga lo que quiera, mientras una nomás intenta llenar los huecos que trae desde niña. Pero aquella mañana, cuando llegó una carta, sentí que algo dentro de mí se quebraba, o se liberaba, no lo sé. Pasé casi 15 años sin ver aquel rancho, 15 años, apagando recuerdos con nombres. Aquí había fiestas, trabajos mal pagados y la sensación de que yo no pertenecía a ningún lugar. Siempre fui una mujer deseada, pero nunca querida, y yo confundía una cosa con la otra, tal vez a propósito. La letra de la carta, esa que llegó, era la suya, chueca y temblorosa, apenas entendible, pero la reconocí al instante. Decía: vente, te necesito. Nada más. No escribió ninguna explicación, ni un ¿cómo estás? Nada. Como si después de tantos años yo tuviera la obligación de presentarme en cuanto ella lo ordenara. Y aún así lo hice. Pero cuando subí el camión hacia Durango, con esa maleta vieja que apenas si cerraba, supe que el pasado me estaba alcanzando y que yo, por primera vez en mi vida, ya no tenía dónde escapar. Cuando llegué al pueblo, los recuerdos sabían a infancia y a miedo. La casa seguía igual, las bugambilias hechas bola, el silencio que solo se escucha en los pueblos chicos. Al abrir la puerta, ahí estaba ella, sentada en su mecedora, mirando directo hacia donde yo estaba. Era como si supiera exactamente el momento en que iba a aparecer. Me dijo: así que volviste, con esa voz de anciana. Yo me paré enfrente de ella, pero algo no me cuadraba. Le dije: me llamaste llamar y ya vine. Ella dijo: te extrañé, mi niña. Y esa frase hizo que se me tensara el cuerpo. Mi abuela nunca extrañaba a nadie, nunca. ¿Quién te ayudó a sentarse?, le pregunté. Yo sola. Ya ves, se me da bien eso de seguir viva. Ahí supe que algo en ella había cambiado, pero no sabía qué, ni quería averiguarlo. Me quedé parado un momento, sintiendo ese calor incómodo que desprendía el cuarto, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas desde antes que yo llegara. ¿Por qué me escribiste? Porque es hora de que regreses a casa, dijo. Me incomodó esa frase. Yo nunca sentí que ese lugar fuera mi casa. Desde que me envió a Durango, con la excusa de que aquí no había nada para mí, si acaso volví un par de veces, y siempre casi escondidas, como si me diera vergüenza que me vieran de nuevo en estas tierras. Ella extendió la mano y le temblaba. Me dijo: ayúdame a levantarme, mi niña. No supe si acercarme o no. 33 años, y aún así, esa mujer me hacía sentir como cuando tenía 8, y me pedía que no la contradijera. La tomé del brazo y sentí la piel helada, como si hubiera estado afuera toda la madrugada. Yo le dije: estás muy fría, abuela. Ella me respondió: las noches aquí siempre han sido así. Pero no sonaba cansada, sino más bien satisfecha, como si aquella frialdad le gustara. La ayudé a ponerse de pie y al hacerlo, noté que olía distinto. Ella apretó mi mano. Me dijo: te vas a quedar conmigo, ¿verdad? Me quedé callada. No sabía qué responder.
No era cariño lo que había en su voz, era una especie de certeza, como si diera por hecho que no tenía otra opción. Le dije: solo vine a ver cómo estabas. Pues estoy viva, me respondió. Y mientras yo esté viva, tú también tienes que estar aquí. Pero después cambió de repente. Cambió su voz, y en un segundo, donde antes sonaba dura, se volvió suave y quebrada, como si hablara triste desde ella misma. Me dijo: pero mira, niña, solo será un tiempo nada más, porque ¿sabes qué? Me da mucho gusto verte. Yo pensé que ya no vendrías nunca. La verdad, me quedé helada. Esa necesidad que se le escuchó, ese dolor, no estaba fingido. Era la voz de la mujer que me crió, la que me peinaba con trenzas apretadas, la que me escondía debajo de la mesa cuando mi madre llegaba borracha. Ahí no pude negarme. Todo el enojo que traía guardado se me atoró en la garganta. Yo le pregunté: ¿qué tienes, abuela? Y esta vez sí me acerqué más. Ella bajó la mirada como avergonzada y me dijo: dicen que los que van a morir, sus últimos días se sienten bien. Así me siento yo, mi niña. Estoy mejor que hace unas semanas, mejor que hace meses. Me apretó la mano con una fuerza que no parecía de una mujer tan frágil. Me dijo: no te asustes, solo quiero que no me dejes sola. Y me quedé. Al fin y al cabo, allá en la ciudad, no tenía nada que me necesitara. Puros trabajos temporales, cuartos rentados, hombres que solo buscan lo que yo también buscaba, pero por ratos. Era sentirme viva, aunque fuera por unos minutos, al estar con ellos. Nada de eso era hogar, nada de eso me detenía. Esa primera noche en el rancho, la abuela me metió un susto enorme. Yo estaba dormida por el cansancio del viaje, con la cabeza llena de polvo del camino, y apenas cerré los ojos, me encontré soñando algo tan claro. Soñé donde por fin había encontrado el amor, uno de esos que te hace sentir que el mundo se acomoda. Tenía un trabajo muy bueno, donde todos me respetaban. Soñé con una casa hermosa, grande, con ventanas por todos lados y luz de mañana entrando por cada rincón. Creo que muchas deseamos eso en algún momento de la vida. Y hablo de nosotras las mujeres, que siempre estamos buscando un lugar que no duela, un abrazo que no se vaya, algo que se rompa, algo que esté en los sueños. Y ahí caminaba por esa casa, tocando paredes, mirando mi propia casa, mis cosas, oliendo a café recién hecho y sintiendo la seguridad de al fin pertenecer a algo. Pero en ese sueño pronto algo se oscureció. Fue lento al inicio, como si alguien apagara una lámpara muy despacio y luego más rápido, hasta que la casa quedó a medias. Estaba la mitad iluminada y la otra mitad la devoraban las sombras. Y así vi cómo esas sombras se movían. No caminaban y no flotaban, simplemente estaban ahí. En un parpadeo lo empezaron a quitar todo. El amor, el trabajo, la casa, todo se desmoronó. Traté de sostener algo, cualquier cosa, pero mis manos no agarraban nada. Se me escapaban como agua, y entonces me vi de nuevo en el pueblo. No en el rancho de mi infancia, sino en uno vacío, sin gente, sin voces, solo yo, y ese silencio que pesa más que un grito. Las mismas sombras se acomodaron detrás de mí. Lo sentí antes de voltear, ese frío en la nuca, y éstas me dijeron: nunca tendrás nada, y si lo tienes, te lo vamos a quitar. Se me apretó el estómago, como si me arrancaran algo por dentro. Corrí, pero cada paso me dejaba en el mismo lugar,
como si el pueblo fuera un círculo sin salida. Y cuando la desesperación empezó a ahogarme, escuché un ruido que rompió el sueño. Abrí los ojos de golpe y allí estaba mi abuela, de pie, al lado de mi cama, con los ojos bien abiertos, demasiado abiertos. Era como si no hubiera parpadeado en horas, sosteniendo una lámpara de petróleo que iluminaba solo la mitad de su cara, y la otra mitad estaba hundida en sombras, igualitas a las que me habían perseguido en mi sueño. Abuela, no me asustes así, le dije. ¿Asustarte? No, mija. Tú estabas gritando dormida. Vine a ver cómo estabas, solo eso. Pues ya vio que era un sueño. Y mientras la lámpara le iluminaba su rostro, ella me dijo, los sueños dicen mucho. No sé qué soñaste, pero por los gritos se nota que hay un dolor muy grande en ti. No te angusties, mi niña. Aquí en el pueblo, al ser más chico, puede que encuentres lo que buscas más pronto. Después me dijo, tienes que descansar. Mañana quiero encargarte unas cosas, aunque en esa vieja tienda no hay mucho. Apenas cerró la puerta y escuché sus pasos lentos perderse en el pasillo. Yo me quedé mirando el techo, preguntándome qué tanto quería de mí ahora que había vuelto. Y al día siguiente me desperté temprano con el canto de los gallos. La abuela ya estaba sentada en la mesa, como si no hubiera dormido nada. Me entregó una lista escrita con su letra apretada. Todo era comida nada más. Tomé el papel, me puse el rebozo y caminé rumbo a la tienda del pueblo. Esa que siempre ha sido la misma desde que tengo memoria. Paredes viejas, un mostrador parchado y el mismo polvo que parece no moverse nunca. En cuanto crucé la calle principal, me encontré con Santiago, uno de los hombres del pueblo, de lo mejorcito que había por esos rumbos. Era alto y tenía una sonrisa fácil. El tipo que desde joven traía detrás a medio pueblo. Al verme, se le iluminó la cara y se acercó coqueteando sin disimulo. Ya sabía de mí. El rumor de que había regresado se regó pronto, como siempre pasa en un pueblo chico. Él dijo, mira nomás, mira quién volvió. Pensé que nunca ibas a poner un pie aquí otra vez. Yo sonreí, más por educación que por gusto. Le dije, no te recuerdo mucho, pero en la última visita que hice, tú te andabas casando con la Chuy. ¿Cómo te fue? Él soltó una risa corta, una de esas que esconden más de lo que dicen. Pues ahí estamos. Ya tengo 2 hijos, me contestó. La cosa no siempre sale como uno espera, ¿verdad? Y luego me miró de una forma que sentí ese viejo calor en el pecho, esa mezcla de nervios y tentación que me había seguido toda la vida. Pero también había una advertencia. Algo en sus ojos me dijo que Santiago no era como otros. Me dijo, a ver cuándo nos echamos una platicada, con esa sonrisa confiada. Luego agarró su camino y yo el mío. El sol pegaba fuerte, levantando ese olor a tierra caliente que siempre me recordó lo lejos que estaba del ruido de la ciudad. Caminé hasta la tienda y empujé la puerta que rechinaba igual que cuando era niña. El interior estaba oscuro, algo fresco, pero con las mismas latas acomodadas, quién sabe desde cuándo, y don Feliciano detrás del mostrador. Sí se veía más jodido, y le dije buenos días, dejando la lista al mostrador. Él la tomó sin prisa. Me dijo, tu abuela sí que tiene antojos últimamente. Pero no como un comentario. No era algo cualquiera. Era como si quisiera tantear mi reacción. Yo fingí que no noté el tono. Siempre ha comido bien, volvió a decir, mientras seguía sacando cosas.
pero cada tanto me miraba de reojo, con una expresión que la gente pone cuando quiere decir algo, pero no puede, o no debe. Hace mucho que no la veíamos por aquí, agregó. Tu abuela ya casi no sale. Yo le dije, está muy débil, y mientras me cruzaba de brazos, empecé a sentirme incómoda. Yo le dije, ¿pasa algo? Él me respondió, no, ¿cómo cree? Nada de eso. Solo que a veces, cuando la gente ya está muy mayor, ya sabe, empieza a cambiar, a decir cosas raras, a comportarse distinto. Yo le pregunté que sí qué cosas. No, nada, no quiero meterte ideas. Cada familia es distinta, y tu abuela, pues siempre ha sido fuerte, muy fuerte. Don Feliciano no era de exagerar, él nunca lo fue. Y que hablar así, con esa cautela, como si vigilara a quien escucha, me puso nerviosa. Al final me dijo, pues solo cuídela, a veces la gente grande no está tan sola como parece. Sentí un escalofrío que no tuve tiempo de esconder. Él notó el gesto, porque en un pueblo todos notan todo. Me dijo, no se asuste, mija. Yo nomás digo que pues no la deje mucho tiempo sin compañía. Yo le di el dinero, él lo tomó, y mientras me entregaba la bolsa, decía todavía, con una voz muy baja, aquí la gente deja pasar cosas, y después ya es tarde. No le supe qué contestar, solo asentí, y salí de la tienda, sintiendo algo que no sabía. Cuando llegué a la casa con las cosas, encontré a mi abuela barriendo, pero no como una enferma, una que hace esfuerzo, no. La vi erguida, con fuerza en los brazos, con un semblante en la cara que parecía de bienestar. Me detuve un segundo en la entrada mirándola sin que ella me viera. Algo en mí quiso sospechar, pero preferí callarme. ¡Qué bueno!, dije. Al final, eso es bueno. Parece que se recupera, y con esa idea, así nada más, dejé de pensar en eso. Por la tarde, después de acomodar las cosas, decidí caminar tantito. Necesitaba aire, necesitaba silencio, un respiro que no fuera dentro de esas paredes. Y me fui a un lugar donde jugábamos de niños, al río. En temporada de lluvias, era donde nos empapábamos corriendo ahí, donde gritábamos como si no existiera el mundo. Pero ahora el río estaba seco. Apenas un hilo de agua pasaba, arrastrando hojas. Ese sonido mínimo me dio paz. Me senté bajo un árbol muy grande, uno que siempre estuvo ahí, todo retorcido y con raíces al aire, como venas viejas. Cerré los ojos un momento, pero escuché pasos acercándose por detrás. Ira nomás. ¡Qué casualidad! Yo abrí los ojos y ahí estaba Santiago, con las manos en los bolsillos y la sonrisa. Yo le dije, ¿casualidad o persecución? Él sonrió, pero no desvió la mirada, y su silencio después de la risa me dijo más que cualquier respuesta. Él dijo que si se podía sentar. Yo le respondí que no quería problemas porque estaba casado, pero él solo resopló y dijo que era como si no lo estuviera, que su mujer ya lo tenía cansado. Yo me reí tantito y le dije, pensé que los hombres del pueblo ya habrían inventado algo mejor, porque en todos lados salen con la misma excusa. Él volvió a reír, sin tomarse muy en serio lo que le dije. Se sentó a mi lado, cerca pero no pegado, cuidando de no cruzar límites. Me dejé llevar por su compañía, por la conversación ligera, pero era más porque me hacía sentir vista y escuchada. Y mientras el río apenas si corría y el viento movía las ramas sobre nosotros, todo parecía normal. En minutos me sentí cómoda con él,
y algo dentro de mí me empujó a hablar sin rodeos. Era como si ya no hubiera nada que perder, y yo le dije: lo que estés intentando conmigo, hazlo ya. Yo no sé cuánto tiempo me quedaré aquí. Y en cuanto le dije, sentí una liberación extraña. Santiago no dudó ni un segundo. Se acercó con esa seguridad que siempre lo había caracterizado y se lanzó sobre mí. Lo sabía. Yo no soy una santa, nunca lo he sido, pero algo me impulsaba a dejarme llevar, a permitir que sucediera, sin pensar en consecuencias, mientras una sensación desconocida me recorrió de pies a cabeza, un calor intenso mezclado con miedo, anticipación y deseo, algo que nunca había experimentado antes. Y esa quietud del río, que solo nos escuchaba a nosotros, mientras las hojas, esas hojas de los árboles, crujían suavemente con el viento. Por un instante, abrí los ojos y arriba del árbol que nos daba sombra, me pareció ver algo que no era natural, una sombra moviéndose entre las copas, densa, sólida, como si la misma oscuridad tuviera vida. No sentí miedo, al menos no completo. En vez de eso, algo dentro de mí se agitó aún más, un cosquilleo eléctrico que me hizo sentir viva de un modo que nunca antes había sentido. Mis manos se aferraban a él. Había esa sensación extraña de que no estábamos solos, aunque fuera imposible. Y mientras todo sucedía, algo muy silencioso observaba desde arriba, como si la noche y la sombra y él fueran parte de lo mismo. Cuando por fin abrí los ojos otra vez, el río seguía quieto, las hojas moviéndose suavemente. Santiago estaba recostado sobre mí, y yo temblando, completamente consciente de que algo invisible, intenso y prohibido, había pasado junto a nosotros, algo que solo yo había percibido y que él no podía ver. Me aparté un poco de Santiago y le dije: bueno, ahora cada quien para su casa. Santiago abrió la boca como si fuera a ofrecerme algo más. Tal vez una promesa o una excusa, pero yo lo detuve al instante y le aclaré: nada de promesas, estamos a mano. Él me miró un segundo, con esa mezcla de sorpresa y diversión, y luego asintió, resignado, pero sin perder esa intensidad en la mirada. Caminamos en silencio un rato por la orilla del río. Cuando me despedí, Santiago se quedó ahí un momento, mirándome alejarme, y yo sentía que no podía quitarme eso de la cabeza, lo del río, el árbol y la sombra que me había alterado sin que él se diera cuenta, mientras yo subía de regreso al pueblo. Al llegar, la abuela estaba fuera, estaba barriendo el patio. No dijo nada, pero tenía una sonrisa que me hizo sentir que sabía más de lo que yo podía imaginar. Me acerqué y sin dejar de barrer me dijo: hasta la piel se te ve más fresca. Eso es bueno. Vas a descansar muy bien en la noche. Su voz era suave y tranquila, pero había algo en el tono, en la manera en que me miraba, que me hizo estremecer. Sentí un hormigueo en la espalda. Yo caminé hacia la casa y la vi un momento más desde lejos, sonriendo, sin que yo pudiera entender por qué. Así me metí y me recosté un poco. Al poco rato salí al patio y la abuela ya no estaba sola. Estaba una mujer joven, más o menos de mi edad. La estaba acompañando. Las dos hablaban bajo, y cuando me acerqué, voltearon a verme riéndose, como si les hubiera contado algún chisme, o como si yo fuera la gracia del día. Me dio curiosidad lo que decían, y también algo de coraje, así que les pregunté directo que si qué platicaban. La abuela, con esa sonrisa pícara, que ya no le conocía desde niña,
Le decía a la mujer: ¿te acuerdas? ¿Recuerdas cómo me metía con los hombres debajo de los árboles en el pueblo? Pero lástima, que mi piel ya está muy marchita. Pero mira nomás la tuya, toda tersa. La otra mujer reía bajo, como si la conversación fuera totalmente normal, como si yo no estuviera ahí parada. No supe si sentir vergüenza, enojo o extrañeza. Todo se mezcló, y opté por dejarlas platicando. Total, yo ya no tenía ánimos de discutir. Esa noche dormí, como no dormía desde hacía años, muy relajada, tranquila, demasiado tranquila. Era un sueño profundo, tan profundo. Pero cuando desperté, sentí un hormigueo extraño en la cabeza, como si algo estuviera entumecido allá adentro. Se lo dije a la abuela, y ella sin inmutarse dijo: pues cómo no, si comes bien poquito, anda ven, cómete esto. Y me dio algo de comida que ya tenía preparado. No le di importancia, pero cada día me sentía más cansada, como si el cuerpo me pesara más de lo normal, como si me estuvieran drenando sin que yo lo notara. Una tarde, me encontré con Santiago de nuevo. Me saludó con esa risa suya y luego, muy confiado, me dijo: ¿qué pasó, hermosa? ¿Para cuándo nos vamos al árbol? Como la otra noche, la segunda vez. Me quedé helada y le dije: ¿de qué hablas? Nunca nos hemos visto de noche. Él solo sonrió, creyendo que me estaba haciendo la difícil, y después me dijo: está bien, será cuando quieras. Y así se fue caminando, muy despacio, como si no hubiera dicho nada raro. Yo me quedé ahí parada, sintiendo un escalofrío que no tenía explicación, porque yo sabía perfectamente lo que había pasado con él, y no había sido de noche, y aunque no lo quería admitir, en mi cabeza se formó una duda que me revolvió el estómago. Dije: si para él fue de noche, entonces, ¿qué fue lo que yo viví? Cuando por fin regresé a la casa, ya venía con esa idea clavada en la cabeza: decirle a la abuela que ya no necesitaba estar ahí, que yo ya me quería regresar a mi vida, por mala que fuera ya. En este pueblo no había nada, no había futuro, ni trabajo, ni ganas de quedarme. Pero antes de entrar, escuché algo muy extraño. Eran ruidos, jadeos, respiraciones fuertes. Eran como quejidos, pero no de dolor ni de susto. Eran otros ruidos. Me quedé parado un rato, pensando que no podía ser lo que yo creía. Yo dije: no, ni de chiste, la abuela no. Pero entre más escuchaba, más reconocí esos sonidos. Me dio una vergüenza horrible, una incomodidad que me apretó el pecho, y en lugar de entrar, mejor me alejé unos pasos de la puerta. Me puse cerca tratando de no hacer ruido, por si acaso salía alguien. Los jadeos siguieron un buen rato. Luego callaron de golpe, pero nadie salió. Eso me puso peor. Pero entonces dije: ¿quién estaba ahí o qué? No quise quedarme pensando ni un segundo más, y me fui directo al patio. Me tiré en la hamaca y me quedé viendo las hojas del árbol moverse con el aire. Estaba tan cargada de vergüenza, de coraje, de confusión, que sin darme cuenta me quedé dormida. No sé si fueron 10 minutos o menos. Yo sentí que fue un chasquido, un parpadeo, porque abrí los ojos de golpe, y cuando escuché una voz encima de mí. Era Santiago. Estaba parado a un lado de la hamaca, con esa cara tranquila que siempre trae, y dijo como si nada: «Híjole, me quedé dormido, y no me di cuenta cuando saliste. Pero ya me voy, no sea que me anden buscando. Luego nos vemos». Yo me quedé muda. No moví ni un dedo. Nadie me había visto entrar. Nadie sabía que yo estaba en el patio, y lo peor, ¿qué quería decir
No sentí nada cuando saliste. ¿Salir de dónde? ¿De qué momento? Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sentí un hueco en el pecho, como si la memoria me hubiera fallado, como si hubiera perdido un pedazo de tiempo. Quise preguntarle, quise decirle algo, pero mi cuerpo no reaccionó, ni las manos, ni la voz, ni nada. Solo me quedó verlo caminar hacia el camino, como si nada pasara, como si entre nosotros hubiera ocurrido algo que yo no recordaba. Y ahí fue donde me entró un miedo diferente. No miedo al pueblo, ni de la abuela, ni de lo que escuchaba adentro. Miedo a mí misma, de mi cabeza. Y pensé, ¿qué me está pasando? Estoy olvidando cosas. Me estoy perdiendo, me estoy haciendo loca. Me quedé ahí, quieta, todavía temblando por lo de Santiago. El sol todavía estaba alto, y la luz era fuerte, y aún así, yo sentía como si algo me hubiera chupado un pedazo de día. Me frotaba los ojos, respiraba hondo para volver a centrarme, pero seguía sintiendo ese hueco extraño, ese hueco en la parte de atrás de la cabeza, como si algo estuviera acomodándose dentro de mí sin permiso. Levanté la vista, intentando distraerme, viendo las hojas del árbol encima de la hamaca. Siempre hacían el mismo ruido, y esa repetición me calmaba un poco. Pero de pronto, algo se detuvo. No fue el viento, fue otra cosa. Era como si una parte del árbol hubiera dejado de existir por un segundo. Parpadeé, y ahí lo vi, entre las hojas, en una zona donde no debería haber nada más que luz. Había un pedazo de sombra que no encajaba. No era más oscura que el resto, era como si absorbiera lo que tenía alrededor. Y lo peor fue que no solo estaba ahí, me estaba mirando. No tiene sentido decir que tenía cara, porque no la tenía. Tampoco tenía forma exacta. Era una mancha que no obedecía a lo que el ojo debería reconocer. Pero en medio estaban esos dos ojos, no brillando como animales, era un brillo apagado, como si el reflejo de algo vivo estuviera detrás de un vidrio sucio. No tenía párpados, no se movía, solo estaba ahí, clavados en mí. Lo primero que pensé fue que era un mareo mío, la falta de comida, lo que fuera. Me quedé inmóvil esperando a que desapareciera, pero no se fue. Se quedó, se sostuvo y seguía viéndome. Y entonces sentí que algo no había tenido sentido en toda la vida, la certeza absoluta de que no estaba sola, aunque no hubiera nadie cerca. Era la misma sensación que cuentan los que se quedan dormidos y despiertan con la impresión de que alguien los estuvo observando por horas. Pero yo lo veía despierta, en pleno día, sin excusa para estar imaginando cosas. Mi cuerpo no reaccionaba. No me dio por correr ni por gritar. Lo que sentí fue diferente. Era como si esa cosa, esa presencia, me estuviera diciendo que no me moviera, que no hiciera nada, que ya me había encontrado. Quise tragar saliva, pero mi garganta estaba totalmente seca. Pensé en la abuela, en Santiago, en todo lo que había pasado desde que había llegado, y de pronto me cayó una idea como piedra. ¿Y si esto no es la primera vez que lo veía? ¿Y si esta cosa ya había estado aquí hace mucho y yo simplemente no lo recordaba? Aquella sombra hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, como si las hojas se hubieran movido un poco alrededor de ella. Era como si respirara. Los ojos se hicieron un poco más intensos. No cambiaron de color, ni se agrandaron. Solo se notaron más, como si se acercaran sin moverse. Y ahí
Me tembló la mano, y cuando pensé en eso, era como si me hubiera leído. La sombra desapareció. No se esfumó rápido, solo dejó de estar, como si nunca hubiera habido nada ahí. Pero no se llevó la sensación. Esa sensación se quedó pegada a mi nuca, como si estuviera justo detrás, esperando a que parpadeara para volver a aparecer. Y de pronto sentí la necesidad de salir corriendo a la casa. Sentí miedo de verdad, miedo puro. Y cuando llegué, vi a mi abuela acomodando un espejo. Se sobresaltó como si lo hubiera descubierto y me dijo: «Ay, muchacha, no me asustes así». Y yo todavía temblando le conté lo que vi, lo que sentí, esos ojos entre las hojas que no parpadeaban. Ella me escuchó sin interrumpirme y sin decir que eran imaginaciones mías. Solo me miraba como si ya supiera de qué hablaba. Hasta cuando terminé me dijo: «Tranquila, esas cosas ya te pasaban de niña. Por eso te mandé lejos, para que no vieras cosas que no son de este mundo, y que aquí, en el pueblo, esas cosas se le pegan a la gente muy sensible. Tú siempre fuiste así, muy sensible, y yo siempre quise cuidarte como pude». Y cuando le pregunté por qué nunca me había dicho nada, solo vio el espejo otra vez y dijo que no quería que regresaran. Le volví a preguntar: «¿Regresar qué?». Y me lo dijo sin rodeos: «Eso que viste hoy». Y en ese momento entendí que no estaba sorprendida por lo que le conté, ni estaba preocupada porque había vuelto. Me dio un té y me dijo que iba a traer unas hierbas para darme, que descansara. Ella se marchó. Pero algo me jalaba la mirada hacia el espejo, como si alguien del otro lado estuviera esperando que lo viera. Y aunque intenté ignorarlo, el impulso fue más fuerte que yo. Me levanté y me acerqué despacio. Vi mi reflejo normal, aunque afuera el sol ya estaba cayendo y la luz entre naranja hacía que todo se viera más raro. Seguí acercándome, como si esperara que mi propia cara cambiara. Y allí empezó esa sensación que cualquiera ha sentido aunque no lo digan. Ese miedo raro cuando te quedas viendo al espejo demasiado tiempo y te da por pensar que tu imagen va a moverse distinto a ti, que va a parpadear tarde o que va a sonreír cuando tú no. Y esa sensación se me metió por completo, como si de verdad algo fuera a pasar. Sentí un hormigueo en la nuca, como electricidad. Pero mi reflejo se veía normal, pero también, no sé cómo explicarlo, se veía atento, como si estuviera esperando que yo hiciera algo primero. Y mientras más lo veía, más segura estaba de que en cualquier segundo mi cara iba a torcerse en algo. Y justo cuando pensé que ya no quería verlo más, sentí que algo detrás del espejo se movió, un golpe leve, como si hubiera dedos tocando la parte trasera del vidrio. El miedo me empujó más que el valor y le pegué al espejo con la mano. Este tronó y yo me corté, pero eso no fue lo que me preocupó más. Lo que me mató fue darme cuenta de que detrás del espejo había un hoyo, un hueco, un espacio oscuro, y olía raro. Metí la mano en él. Sí, me temblaba, no lo niego. Pero sentí papeles. Lo saqué, y era una foto mía de cuando yo tenía 12 años, con mi nombre escrito atrás, y un mechón de mi propio cabello amarrado con hilo negro. Lo reconocí al instante. El hormigueo en la piel me recorrió entero, por todo el cuerpo. Ese tipo de sensación que cualquiera entiende, porque todos sabemos lo que es sentir algo tuyo, algo que estuvo guardado donde no debía estar. Y al ver la foto y mi cabello, supe, sin que nadie me lo dijera, que eso no lo puso cualquiera.
que mi abuela me tenía marcada y que mi reflejo, o algo desconocido para mí, tal vez me lo dijo. En ese instante decidí irme. Ya era de noche, pero mi cuerpo no quería esperar nada. Era pura lógica, pura supervivencia. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, que no escuchara explicaciones de nadie, mucho menos de mi abuela. Así que agarré mis cosas, que ni eran tantas, lo poquito que había llevado, y salí sin voltear, sin pensarlo. Antes de que ella regresara con sus yerbas y con sus cuentos. Total, ya estaba bien. Ya caminaba, ya barría. Ya hasta recibía visitas. Que se cuidara sola con sus cochinadas de brujería. Yo solo quería alejarme de esa casa, de aquel espejo, de ese hueco y de esa foto que nunca debió existir. Caminé rápido por el patio, pero la noche estaba pesada y no había casi luna. La tierra se sentía fría bajo mis zapatos y aún así, algo en el aire me hacía sentir que me estaban viendo desde algún lugar, que no me estaba yendo sola, que algo se venía detrás de mí, siguiéndome a la distancia, con pasos que no se oían, pero se sentían en la piel, como un soplo helado en la piel. Pero yo no quería voltear, no tenía valor para hacerlo. Solo quería llegar a la vieja posada de doña Carmen. Pero justo cuando llegué a la calle principal, escuché que alguien me habló desde la oscuridad. Una voz que conocía demasiado bien. Esta decía: ¿A dónde vas tan tarde, mija? El corazón casi se me salió. Era la voz de mi abuela, pero no la vi. No estaba ahí. No estaba de frente ni a los lados. La voz venía de donde no había nadie. Volteaba a todos lados. La voz no venía de ningún lugar y aún así sonaba tan cerca que me erizó la espalda. Pero dije que el miedo me estaba traicionando. Así que seguí corriendo rumbo a la posada lo más rápido que pude. Y al doblar a la esquina de una calle estrecha, choqué con alguien tan fuerte que casi caigo. Y cuando levanté la vista, era Santiago, bien puesto con esa sonrisa cínica que traía siempre que se le subía la calentura. Me dijo: ¿qué pasó? Ya te hago falta, y por eso viniste a buscarme. Mira nomás, no tienes llenadero. Lo de la tarde no fue suficiente. Yo me quedé muda, no por vergüenza, sino porque su presencia estaba ahí. A esa hora, justo cuando yo juraba que algo venía siguiéndome. Me cayó como una cubeta helada, porque yo sabía perfectamente que no lo estaba buscando, que ni siquiera había pensado en él en ese momento. Yo le dije: ¿de qué fregados hablas, Santiago? En la tarde solo te vi. Y quiero hacerte una pregunta. Por favor, contéstame. ¿Cuántas veces has estado conmigo? Me estoy volviendo loca tal vez, pero no recuerdo que estuviéramos juntos desde el día debajo del árbol. Por favor, dime la verdad. Él se me quedó viendo y contestó como si fuera lo más natural del mundo: pues varias veces, mija, en tu casa, en el arroyo, en las milpas. ¿En verdad no te acuerdas? Yo me quedé fría, porque no recordaba nada, ni un solo instante, ni una caricia, ni una palabra, nada. Le contesté que no recordaba nada. Santiago, y hoy en la tarde encontré brujería en casa de mi abuela. Era algo horrible. Y temo decirte esto, pero creo que no estuviste conmigo. Yo tengo la sospecha, y me duele hasta decirla, que estuviste con mi abuela. Él frunció el ceño, como si le hablara en otro idioma, como si yo estuviera diciendo una tontería imposible. Pero mi voz ya estaba temblando. Digamos que se me olvidó, le dije. Pero si de verdad estuviste conmigo, yo lo sentiría en el cuerpo. Sentiría algo, y no siento nada. Estoy limpia como si no hubiera pasado nada entre nosotros.
Las manos me seguían temblando. Lo hacían al contarlo. Y cuando dije esa cosa que vi en las copas de los árboles, que tenía que ver con esto, le dije que algo no estaba bien, que algo me estaba pasando. Y no soy yo, no es mi cabeza, y no creo que esté loca. Es como si alguien estuviera usando mi cuerpo y su rostro. La calle se empezó a sentir más oscura, como si la noche se hundiera un poco más cada vez que hablábamos. Él dijo, no puede ser. Tenía la cara totalmente ida. Pero él me dijo, mira, desde hace tiempo se dicen cosas de tu abuela. Se dice que alguien la visita, pero nadie la conoce. No es de este pueblo. Yo pensaba que eran puros chismes, pero por aquí la gente empezó a hablar. Y si el río suena, es que agua lleva. En ese instante yo quería preguntarle otra cosa, pero él se dobló hacia adelante y vomitó algo negro y espeso. Un olor raro salió de su boca, algo como veneno para ratas. Yo me asusté. Conseguí agua como pude, y se la di mientras él temblaba y respiraba entrecortado. Tenía las manos muy frías, y cuando por fin pudo hablar, me dijo con la voz ronca, «Vamos con tu abuela, y aclaremos esto de una vez». Yo sentí miedo nada más de pensar. Le contesté casi sin aire, «No, yo no vuelvo ahí». Pero él agarró mi brazo fuerte, no tan fuerte, sino como si se aferrara a mí, para que no me cayera, y dijo, «Tienes que venir, yo te voy a proteger, confía en mí». Y esa frase se me metió como un clavo, porque yo no sabía si él quería protegerme, o si algo lo estaba empujando a llevarme de regreso. Pero también dije, ¿dónde me voy a quedar? No traía mucho dinero, solo traía lo del pasaje de vuelta. Y así que fuimos. Cuando llegamos a la casa, la puerta estaba entreabierta y adentro no se oía ni un solo ruido, solo ese silencio espeso que huele a alguien que espera. Santiago iba detrás de mí, temblando. Y cuando entré, la vi ahí, sentada en su silla, bien derechita, como si llevara horas esperando ese momento. La lámpara del cuarto apenas le alumbraba la cara, y aún con la luz tan baja, se le notaba esa sonrisa macabra, como si la piel se le estirara sola. Me dijo con una voz que no era como era siempre la suya. Tal vez era más grave, y también era lenta. Me dijo, mi niña, mi sangre, no seas ingenua, jamás te irás de aquí. Yo sentí que algo se me rompía en el pecho, y ella siguió con esa sonrisa que dolía verla. Me dijo, tú me darás juventud muchos días más. Este joven te va a preñar tarde o temprano, y así se repetirá el ciclo por todos los tiempos. Yo volteé a ver a Santiago, buscando que dijera algo, que hiciera algo, pero estaba pálido, y dijo con un miedo que nunca le había escuchado, «Usted no podrá hacer eso, no en contra de mi voluntad». Pero la abuela ni siquiera lo dejó terminar, porque le lanzó una mirada que parecía clavarle algo en la cabeza, y de golpe los ojos de Santiago se pusieron negros, completamente negros, como si no tuviera pupilas ni alma. Se quedó inmóvil, y yo grité su nombre, pero no se movió. Y fue ahí cuando ella se levantó despacio y caminó hacia él con una sonrisa repugnante. Le tocó la cara con sus manos y luego, sin pudor alguno, le puso la lengua por la mejilla. Era como si probara algo. Yo sentí un asco y un odio tan grande que eso me dio fuerzas. Y mientras ella estaba pegada a él, aproveché ese instante donde parecía fascinada. Así que corrí desesperada, buscando el agujero detrás del espejo, pero al acercarme, vi que dentro ya no había nada. Busqué en la recámara, donde encontré un altar escondido detrás del buró, y allí estaba mi foto, con mi nombre, escrito con algo que parecía sangre seca, y mi cabello amarrado
en un pequeño nudo. El aire estaba tan pesado que me ardían los ojos. Agarré la lámpara de aceite que estaba en la mesa, la aventé al piso y el aceite se regó por todos lados, encendiéndose al instante. El fuego chupó el aire del cuarto y yo, sin pensarlo, tomé la foto y el mechón de cabello y los arrojé directo a las llamas. En ese momento se oyó un grito. Era de la abuela, desde la sala. Era un grito tan agudo que me hizo vibrar. La abuela gritaba: «¡No! ¿Qué has hecho?». Y por primera vez, ella no sonaba segura, sonaba asustada, furiosa y desesperada. Empezó a decir: «Ahora ella vendrá por nosotros». Yo no entendí qué quería decir con ella, pero no me quedé a averiguarlo. Salí corriendo y vi cómo la abuela se arrodillaba frente al fuego que ya estaba creciendo y metía las manos entre las llamas para intentar sacar la foto en mi cabello. Sus manos se quemaban al instante, la piel se abría, pero ella seguía rasguñando. Estaba como loca. Gritaba mi nombre con una voz distorsionada. Y en ese mismo momento, los ojos de Santiago volvieron a ser normales. Parpadeó como si despertara de una pesadilla. Él me buscó con la mirada. Yo lo jalé del brazo y le grité que corriera. Salimos tambaleándonos por la puerta mientras detrás de nosotros se escuchaban los golpes de la abuela y el fuego comenzaba a trepar por las paredes. Cuando ya estábamos afuera, a varios metros de distancia, volteamos y vimos cómo la casa empezaba a incendiarse por completo. La madera tronaba, las ventanas reventaban de adentro hacia afuera, y entre los gritos y el fuego, yo pude jurar que vi una figura negra moverse. Era como si algo más hubiera despertado ahí dentro, algo que no era mi abuela y que jamás debió salir. Cuando por fin creímos que ya estábamos a salvo, la abuela salió entre el humo, caminando lento, humeando, y estaba irreconocible. Ella dijo: «Te dije que jamás te irías de aquí». Santiago dio un paso atrás temblando. Decía: «¿Qué es usted? ¿Qué clase de mal es?». La abuela sonrió, como si su mandíbula estuviera a punto de descolgarse. «¿Yo maldad?». «No, muchacho. La maldad es la que está detrás de ti». Y detrás de nosotros apareció ella, la mujer que visitaba a la abuela, apareciendo sin hacer ruido, como si hubiera estado esperando ese momento. Dijo: «Vengo a cobrar lo que es mío». El pacto terminó. Ese fue el acuerdo. Solo tú y tu nieta se van a ir conmigo. Santiago se queda aquí. O si no, se vuelve loco con lo que va a ver ahorita. La abuela cayó de rodillas frente a ella, diciendo palabras inentendibles, y me miró con los ojos llenos de una locura, y dijo: «Es tu culpa, y tú vas a arder en el infierno más que yo. Ya es hora, así que vámonos». Mi cuerpo empezó a caminar hacia esa mujer sin que yo pudiera frenarlo. Era como si algo dentro de mi cabeza me estuviera jalando. La mujer sonrió al verme cerca, pero Santiago, desesperado, y en un último intento por salvarme, la empujó hacia el fuego. En cuanto la tocó, su mano se quemó como si hubiera hundido los dedos en las brasas. Pero aún así, la arrojó dentro del incendio. La risa de la mujer apareció y era afilada y fría. Se mezcló con el crujido de las tablas ardiendo. La abuela gritaba mi nombre. Se lanzó detrás de ella y vio su silueta retorcerse mientras las llamas tocaban su piel. Y yo escuché con una voz en mi cabeza que dijo: «Yo nunca me voy a ir». Y entonces ocurrió. Una sombra negra salió, disparada desde el fuego. Flotó unos segundos sobre nosotros y después se deshizo en el aire como polvo.
Santiago cayó de rodillas sin poder dejar de ver el lugar donde la sombra desapareció. Yo lo abracé, sin saber si se había acabado todo. Santiago se quedó mirando su mano, la misma con la que había empujado a aquella mujer al fuego, y ahora estaba llena de moretones que se extendían como tinta negra. Aún así no dijo nada, solo la movía despacio, mientras el incendio terminaba por tragarse la casa de la abuela. Cuando llegó el amanecer, sentí algo distinto. Era como si me hubieran quitado un costal de carga desde niña sin darme cuenta. No era felicidad, tampoco era alivio total. Era libertad, una libertad muy rara. Santiago me vio de reojo y dijo: ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que mi mujer me va a fregar y bien feo. Y no le puedo enseñar esta mano, porque va a pensar que anduve quién sabe en qué. Mejor digo que me mordió un perro, uno muy grande. Yo no pude evitar reírme, y no porque la situación fuera graciosa, sino porque por primera vez en días sentía que lo podía hacer. Él me acompañó hasta donde pasaba el transporte. Antes de que subiera me dijo: cuando quieras volver, no vuelvas. ¿Escuchaste bien? Y si vuelves, búscame. Yo asentí, sin prometer nada. Él se quedó parado viéndome ir, pero cuando me subí al camión, vi a una mujer parado al lado suyo. Estaba riendo, como lo hacía mi abuela. Giré rápido la cabeza, y cuando volteé otra vez, ya no estaba. Era normal seguir viendo cosas así. Eso pensaba yo, después de haber pasado por todo eso. Así quedó. El camino de regreso fue largo, pero dentro de mí todo estaba en silencio. Un silencio bueno, igual que cuando termina una tormenta. Al final nunca fui rica, ni la vida se volvió perfecta, pero sí volvió a ser mía. Conseguí un trabajo con el que alcanzaba a vivir sin preocuparme por cada peso. Dormía bien. Ya nunca vi sombras, y cada mañana al despertar sentía esa misma ligereza del amanecer del rancho, como si después de tanto, por fin hubiera dejado algo terrible atrás. Y aunque nunca lo dije, en el fondo sabía que era así. Me había librado de ella, de la abuela, de lo que estaba detrás de ella, de lo que me había seguido desde niña. Si quieres escuchar más relatos así, en el canal hay muchos, igual o mejor que este. Y si te sientes muy valiente, comparte. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.